Hablen ahora. No. Para siempre. ¿No? No, doctor. No, doctor. Ok, muy bien. Bueno, vamos ahora a hablar del eje eléctrico. Aquí sí los necesito algo más despiertos porque el eje eléctrico es algo complejo y que muchas veces es difícil de comprender a la primera. Entonces, pues lo vamos a hacer o tratar de explicar lo más fácil posible, de tal manera que lo podamos comprender todos de la manera más fácil. Bueno, entonces empezamos con eje eléctrico, AQRS. Para esto, para empezar a hablar del eje eléctrico, primero debes recordar que el electrocardiograma no solamente es, como en muchas otras, bueno, como se suele mencionar, un registro de la actividad eléctrica cardíaca. Esa definición es correcta, pero está medio a medias, porque no solo es el registro de la actividad eléctrica cardíaca, sino también es el registro de los vectores, o sea, es el registro de la suma vectorial de las fuerzas eléctricas en un momento dado del corazón. Entonces, como recordarás, como habíamos visto anteriormente, pues el corazón genera dipolos y estos dipolos se representan. Ay, uy, ¿qué hice? Soy un burro. Muy bien. Entonces, el corazón genera dipolos y esos dipolos se representan por medio de vectores. Esto quiere decir que el corazón se despolariza por partes. Hay un vector auricular que orienta hacia los dipolos que se generan en la porción auricular y también hay dipolos, vectores, que hablan de la despolarización en la actividad eléctrica a nivel ventricular. Ya los vimos, vector septal alto, septal bajo o apical, pared libre y vector basal. Y veíamos que el promedio de todos estos vectores, pues es lo que denominamos vector promedio o vector principal, ¿sale? Vector principal. Y vimos que el vector principal va de arriba abajo. ¿De dónde a dónde? ¿Qué más? A Jacobet. Es de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Excelente. Muy bien. Entonces, esto se cumple siempre y cuando los vectores sigan su misma dirección y sentido. Porque si hay cambios por ejemplo, en la masa ventricular derecha, el vector de pared libre, como vimos, pues ya no se va a ir a la izquierda, sino se va a ir ahora hacia la derecha y eso va a modificar este vector resultante o vector promedio, ¿sale? Igual, si la base se sufre alguna alteración o si el septum sufre alguna alteración, pues el eje puede modificarse, ¿vale? Entonces, o incluso si alguna de las vías del sistema de conducción sufre algún bloqueo, la actividad eléctrica se va a ir o se va a cargar hacia otro lado y el eje completo, el vector principal, va a sufrir modificaciones. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí, chicos? Sí, doctor. Bien. Entonces, hay que recordar, o sea, nosotros mencionábamos que el eje eléctrico cardíaco estaba o se encontraba de arriba abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, ¿cierto? Pero Sí. ya desde el punto de vista electrocardiográfico, eso ya no es del todo correcto. Ya tendríamos que ser un poco más específicos, ¿vale? A eso me refiero. Y es que el eje eléctrico o la dirección del vector principal es lo que vamos a denominar como AQRS o eje eléctrico principal, ¿sale? Y como ya vimos, sí apunta hacia la izquierda y hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba abajo. Pero ya más específico en cuanto a los grados, en un sistema hexaxial, se encuentra ese eje de 0 a más 90 grados. ¿De dónde a dónde va el AQRS normal? De 0 a más 90 grados. De 0 a más 90 grados. Gracias, Dani. De 0 a más 90 grados. Algunos dicen que incluso puede ser permisible hasta menos 30, de menos 30 a más 90 grados.
¿vale? Eso es ahí es donde tiene que ir el vector, entre esto y esto, entre menos 30 y más 90, ¿vale? ¿Queda claro esto? Sí. 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 Pero ahora, este es un sistema hexaxial. Pregunta, ¿de dónde viene el sistema hexaxial? ¿De dónde viene? Ah, bueno, pues eso lo vamos a aclarar ahorita. Aquí está. Primero, para saber de dónde viene esto de los grados, que es muy importante, para saber cómo vamos a calcular el eje eléctrico, para poder obtener el sistema hexaxial, primero debemos obtener un sistema triaxial. Esto lo vamos a lograr con el triángulo de Einthoven, ¿vale? Entonces, decíamos hasta el cansancio que el triángulo de Einthoven es un triángulo equilátero cuyos lados miden lo mismo y cuyos ángulos internos, ¿qué? Miden 60. Miden 60 grados cada uno y sumados suman 180 grados. 180. Muy bien. Entonces, usando las derivaciones de 1, de 2, de 3 del triángulo de Einthoven, estas derivaciones bipolares, lo que vamos a hacer es colocarlas, perdón, en un sistema triaxial de tal manera que cada una de estas se interconecte en su punto medio. Vamos a hacer que cada una de estas líneas, estos lados del triángulo equilátero, intersecten su punto medio. Ahora, pregunto, ¿a cuántos grados está D1 en un plano cartesiano? 90. ¿A cuántos grados está? 0. Muy bien. 0 y... 180. 180. Muy bien. Ahí está. Lo encerré de amarillo de 1 para ilustrar que aquí la línea amarilla es de 1, que es positiva a la izquierda y negativa a la derecha. Esto de los signos aquí es muy importante, ¿vale? No lo pierdas de vista. Entonces, positiva a la izquierda y negativa hacia la derecha. Esta es de 1. Esta es de 1, ¿vale? Ahora, ¿a cuántos grados va de 2? 45. No. ¿Cuánto miden los ángulos internos? École, 60. 60. Entonces, si yo tomo D2 y trato de que intersecte en un punto medio con D1, obtengo esto. ¿Ya lo viste? Sí. Ahora, ¿dónde es positivo D2 y dónde es negativo? De acuerdo al triángulo de Einthoven. En su parte izquierda es negativo y en su parte derecha... No, sí, ¿no? En su parte izquierda es negativo y en su parte derecha positivo. Más, o bueno, mejor dicho, negativo hacia arriba y positivo hacia abajo, ¿no? Perfecto. Brazo derecho, sí, negativo. Pierna izquierda, positiva, ¿de acuerdo? Y va a 60 grados, positivo, ¿no? Aquí están 60 grados, ¿estamos de acuerdo? Sí. Por el ángulo que tiene en relación con D1. ¿Sí lo ves o no lo ves? Sí. Ahí está. 60 positivo acá y aquí arriba, ¿cuánto? 120. 150. 120 exactamente. 120, pero es negativo, ¿te acuerdas, verdad? Por esto. Si yo trato de traspolar ahora de 3 a este plano, sucede esto. ¿A cuántos grados está de 3? 120. École, aquí abajo es 120 positivo. ¿Y aquí arriba cuánto? 60. Menos 60. École, menos 60. Ahora, esto es un sistema triaxial. Solo estoy ocupando 3 ejes, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ves? Sí. Sí. Ahora, el sistema triaxial, usando las derivaciones de Einthoven, bipolares, solo me va a poder decir si el eje está a 60, 120, menos 60, menos 120, ¿sale? O entre esos rangos. Ah, bueno,
0 y 180. ¿Sí lo ves? Aquí 0 y aquí 180. ¿Vale? Para hacer algo todavía más completo y poder ser más preciso en saber hacia qué grados está el eje eléctrico, lo que tengo que hacer es, en este sistema triaxial, superponer, agregarle otro sistema triaxial para formar uno hexaxial. ¿Qué derivaciones utilizaría? Las unipolares, bueno, las que eran de ABR. ¿Vale? Las monopolares de las extremidades, porque esas pasan entre los vértices, ¿verdad? Entre los vértices de este triángulo, es decir, a la mitad de estos 60 grados. Entonces, vamos a cambiarle. Vamos a agregar, ya tenemos aquí las derivaciones bipolares, ¿sale? Ya sabemos a qué grados están. Lo que vamos a hacer ahora es traspolar estas derivaciones bipolares, monopolares de los miembros al sistema triaxial que ya teníamos. Acuérdate que aquí teníamos este triángulo y como pasa entre los vértices, obtenemos estas derivaciones. ¿Sí lo ves? Sí. Sí. No son las reliquias de la muerte ni nada parecido, ¿sale? Bueno, si le agregamos aquí así, la piedra de la resurrección. ¿Sí vieron Harry Potter o tampoco? Sí. No, Sí. ¿Quién dijo que no y que se vaya a verlos de una vez? Ah, no es cierto. Muy bien. Ahí están. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, ABF, perdón. Si tomamos ABF es perpendicular a D1, ¿sale? A la amarilla. Es perpendicular a D1. ¿A cuántos grados está ABF con esto que acabamos de hacer? Menos 90 y Menos 90. 90 positivo acá abajo. ¿Sale? Aquí está. ABF, positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. ¿Cuántos grados? 90. 90, pero menos 90. ¿Sale? Pero menos 90. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor. sí. Ahora, si tomamos ABR, ¿a cuántos está? Menos 120, 60. No. Menos 150. Muy 30. bien. Es positivo a 30 grados porque está pasando entre 30 grados, ¿sale? No es 38, es 30 grados. Está pasando entre ese ángulo de 60 grados que forma D2 con D1, está a la mitad, 30 grados, y negativo aquí es menos ¿qué? 150. 150. 150. ¿Sale? Aquí en este esquema, aquí es negativo, no debe ser positivo. Acuérdense que el lado derecho siempre es negativo, casi siempre es negativo. ¿Vale? Y si tomamos ABL, igual lo mismo. Aquí es ¿cuánto? Positivo, ¿ciento qué? 150. 150 y negativo 30. Híjole, menos 30, exactamente. Entonces, habiendo traspolado estas derivaciones monopolares de los miembros a las bipolares que ya teníamos aquí intersectadas en un punto medio, obtengo esto. Estas intersecciones, y aquí los signos de negativo y positivo, es lo que conocemos como el sistema ¿qué? Social. Especial. Hexaxial, exactamente. Son 6 ejes. 3 ejes de las derivaciones bipolares y 3 ejes de las derivaciones monopolares. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí. Y obtenemos esto. Grados de 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180
y menos 150, menos 120, menos 90, menos 60 y menos 30. ¿Vale? Sí. Bien. Ahora, esta imagen es importante. Nos dice aquí que el límite del eje cardíaco normal, de acuerdo a esta imagen, es este. El eje cardíaco debe estar entre menos 30 y más 90. Algunos autores son más estrictos, dicen, no, esto ya es mucho. De 0 a 90. Pero bueno, en medicina hay rangos. No hay cifras exactas, siempre hay rangos. ¿De acuerdo? ¿Me estoy dando a entender? Sí. Si por alguna extraña razón calculamos el eje eléctrico en el electrocardiograma y nos da nos da que ese eje eléctrico está entre menos 30 y menos 90, hablo de que ese eje no es normal. O sea, ese eje no está de arriba abajo, derecha, izquierda, atrás, hacia adelante. Está desviándose hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, cuando tengo un eje eléctrico que calculé entre menos 30 y menos 90, hablo de que ese eje está desviado hacia la izquierda. Por el contrario, si yo encuentro un eje que va de más 90 a 180, hablo de que ese eje está ¿qué? Desviado hacia la Hacia la Desviado derecha. a la derecha. A la derecha, exactamente. ¿Vale? Hacia la derecha. Pero, si yo encuentro, esto es rarísimo, pero puede ocurrir, si yo encuentro un eje que va de menos 90 a menos 180, hablo de que estoy ante un eje indeterminado, es indeterminado, o extremadamente desviado hacia la derecha. Extremadamente desviado hacia la derecha. Esto es muy, muy raro. Muy, muy raro. Probablemente en casos de extrocardia se pueda ver, pero pues yo nunca he visto uno así. O no he visto uno así, pero bueno, ya sabes cómo identificarlo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Qué pasó, José? ¿De dónde a dónde iba el eje indeterminado, Doc? De menos 90 a 180. Gracias. Uh-huh. A menos 180, digo, aquí te hace la precisión el esquema de que pues, es menos 180 si vienes o estás aquí arriba y más 180 si estás acá abajo. ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien. Esto, chicos, ¿esto ha quedado claro? Sí. 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 ¿Seguros todos? Va. Sí. Ahora, lo que vamos a aprender a hacer es a ver cómo calcular este eje, cómo saber que está más 30, más 60, más 90, más 120, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y este eres tú ahorita, ¿no? Bueno, pero sí, tu eje exaxial y tu sistema y no sé qué, y desviado y determinado. Sí, pero ¿cómo calculo el maldito eje eléctrico? Ah, bueno, para que quites esta cara que probablemente tienes, vamos a enseñarte a calcular el eje. Bueno, hay varias maneras de calcular el eje. Yo primero prefiero enseñarte a calcularlo con el modo más sencillo, el que puedes utilizar incluso en urgencias. No te quieres meter en problemas, quieres saber cuánto está el eje, esta es la manera. Ahí te va. Y la verdad es que es bastante amigable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver rápidamente si el complejo QRS es normal, predominantemente positivo, en las derivaciones D1 y ABF. ¿Sale? Si D1 y ABF es normal en cuanto a su morfología, es decir, son predominantemente positivos, eso quiere decir que el QRS, el AQRS, el eje eléctrico del QRS es normal. Es decir, está entre ¿cuánto? Menos 30 a 90. Exactamente. Está entre menos 30 a más 90 o de 0 a 90, depende de dónde lo leas. Muy bien. Si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje eléctrico está o sí entre 0 y 90 o menos 30 y 90, ¿vale? Ahora, la pregunta aquí es,
¿Por qué? Por lo siguiente. ¿A cuántos ángulos o cuántos grados está D1? De 0 a 180. Perfecto, de 0 a 180. Gracias, Dani. ¿Sale? Eso quiere decir que si el vector del QRS en D1 es positivo, se dirige a los 0 grados. ¿Los 0 grados hacia dónde están? ¿Izquierda o derecha? A la derecha. 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 A la izquierda. A la izquierda. ¿Sale? Aquí está D1. Acuérdate. Aquí es el punto medio. Esto es positivo. Esta es la izquierda. Derecha, sí. O sea, tú lo estás viendo y es tu derecha, ¿no? Pero en el sentido de la imagen, esta es la izquierda. ¿Vale? Este es izquierdo. Positivo, 0 grados. Esto sí es positivo. Si el QRS en D1 es negativo, pues irá hacia 180, hacia la derecha. ¿Sale? Ahorita lo ilustramos un poquito más. Si D1 es positivo, es decir, ¿a qué me refiero con que sea positivo? Si el QRS en D1 es positivo, así, se dirige a 0 grados, hacia lo positivo. Pero, si D1 es negativo, ¿no? Predominantemente negativo, disculpa mi dibujo, se dirige a 180. Si es positivo como aquí, puede tener esta morfología, sigue siendo positivo, o sea, le gana la R a la S hacia 0 grados, positivo. Si es negativo, le gana la S a la R, se va hacia 180, hacia la derecha, ¿vale? Ahorita lo explicamos un poco más. Ahora, ¿a qué angulación está ABF? A 90, más menos 90 y más 90. Muy bien. Está orientada a menos 90 y más 90. Más 90 hacia abajo y menos 90 hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si el vector, el QRS en ABF es positivo, se dirigirá entonces a más 90, es decir, hacia abajo. Si aquí pinto la línea, se va a dirigir hacia acá. ¿Vale? Hacia lo positivo. Pero si el vector del QRS en ABF es negativo, en vez de irse hacia abajo, se va hacia dónde? Hacia los menos 90. Hacia lo negativo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Vamos a ejemplificarlo un poco mejor. Ahí está. ¿Vale? Entonces, quedamos que el amarillo era D1. Aquí está, este es D1. Es positivo a la izquierda, negativo hacia la derecha. 0 grados hacia la izquierda, 180 hacia la derecha. Si D1 es positivo, quiere decir que se va hacia acá. ¿Sale? Aquí está la flechita. ¿Sí lo ves? Sí. Sí. Y si ABF es positivo, ¿hacia dónde se irá? Hacia abajo, exactamente. Hacia más 90. ¿Sale? Hacia aquí abajo. ¿Sí lo viste? Sí. Esto quiere decir que, entonces, rápidamente, si D1 y ABF son positivos en la hora de calcular el eje o sí está entre 0 y ¿qué? 90 grados. 90 grados positivos. Eso es que Normal. Esto es eso normal. es normal, exactamente. Eso es normal. Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No. 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 Muy bien. Aquí está. Ahora, si el complejo QRS no es predominantemente positivo ni en D1 ni en ABF, entonces el QRS no está entre 0 y 90 y es anormal. Esto no es normal. Si uno u otro, los dos, están alterados, no está entre 0 y 90 y es anormal. Entonces, esto pues nos ayuda a identificar rápidamente
si el eje está normal entre 0 y 90, si está desviado a la izquierda entre 0 y menos 90, o menos 30 y menos 90, dependiendo de dónde lo leamos, desviado hacia la derecha, si está entre más 90 y 180, o desviado extremadamente hacia la derecha entre 180, menos 180 y menos 90, ¿vale? Ahora, ¿sí me di a entender aquí? Sí, doctor. Sí. Entonces, quedamos que el QRS en D1 debe ser positivo o predominantemente positivo en D1 y en ABF debe ser, disculpa eso, y en ABF debe ser también positivo. Debe ser positivo también para que esté entre 0 y 90. 90 Ahora, grados positivos. ¿cómo esperarías encontrar D1 y ABF en un eje que está desviado a la izquierda? Negativo. ¿Negativo quién? D1 y BF. No, solo BF nada más, ¿no? ABF, ¿no? Uno que me diga, uno que levante la mano y participe. A ver, Josiel. Según yo solo sería en BF, ¿no? Porque BF. en D1 seguiría manteniéndose positivo, Ok. pero en BF es donde cambiaría, porque Ok. pasaría de ser de más 90 a menos 90. Exactamente. D1 sigue siendo positivo, es decir, se sigue dirigiendo hacia la izquierda, ¿vale? Pero ABF no sería positivo, sino sería ¿qué? Negativo. Muy bien, como lo explicó José, exactamente. Sería negativo. Y al ser negativo ABF, por decirlo así, o podría también estar así, y al ser negativo ABF, aquí es francamente negativo, le gana la S a la R, se va, en vez de irse hacia positivo más 90, se va hacia acá, ¿vale? Y esto habla de una desviación hacia la Izquierda. Exactamente, hacia la izquierda, ¿vale? ¿Cómo esperarías encontrar D1 y ABF en un eje que está, o que estuviera, pues, en dado caso, que esté desviado hacia la derecha? ABF positivo y D1 negativo. Muy bien, D1 entonces, ¿cómo? Negativo, exactamente, así. ¿Sale? ¿Y ABF cómo? Positivo. École, positivo, exactamente. Ahí está. ¿Y aquí? Los dos negativos. Ambos negativos. Excelente. Como diría Deadpool, ni siquiera lo voy a intentar. No lo voy a dibujar porque es tan obvio que ni siquiera diré obvio. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Ahora, esto es el modo fácil. Esto es el modo así súper sencillo de urgencias en el que dices, rápido. A ver, D1, ¿cómo está? Positivo. ABF positivo, normal. Está entre 0 y 90. O menos 30 y 90. ¿Cómo está D1? No, está positivo. ¿Y ABF? Negativo acá. No, está desviado a la izquierda. Está normal. D1 es negativo, ABF positivo, desviado a la derecha, carnal. Los dos son negativos. Dextrocardia, nada, no es cierto. Está normal, desviado extremadamente desviado hacia la derecha. ¿Vale? Ahora, ¿existirá alguna manera más específica de calcular el eje? Partiendo de aquí. La respuesta es, por supuesto que sí. Sí existe y la vamos a ver. Ahora, una vez que ya identificamos dónde está ese eje eléctrico, o dónde anda, si está desviado, si es normal, si es desviado a la derecha o izquierda, lo que sigue, el segundo paso, es buscar la derivación de las extremidades, buscar cualquier derivación de estas en la que el complejo QRS se acerque a ser bifásico, o sea, bifásico o isodifásico. Bifásico o, te lo pongo en el chat, isodifásico.
qué me refiero con bifásico o isodifásico? Bueno, bifásico o isodifásico, en relación a las derivaciones que estemos mencionando, nos significa que tanto la deflexión positiva R como la deflexión negativa S o Q, cuando lo sumemos, sumen lo mismo de un lado a otro. Es decir, tengo una onda R, pongámosle que es de 5 milivolts, de 0.5 milivolts, y tengo una onda S que es de igual 0.5 milivolts o 5 cuadritos chiquitos. ¿Sale? Si yo a la R le resto lo de la S, ¿sale? Si yo aquí tengo R es positivo menos, porque es negativo, los 5 de S, ¿cuánto da? Pues 0. Pero Eso quiere decir que es que bifásico. o Isodifásico. excelente. Entonces, en este caso, después de que ya identifiqué en qué cuadrante me encuentro, en qué cuadrante estoy, voy a buscar la derivación más isodifásica o bifásica, la que más se acerque a 0. Y una vez que ya la encontré, el tercer paso es buscar su perpendicular, porque todas las derivaciones, o sea, tanto D1, D2, D3, tienen perpendicular en ABR, ABL, ABF. ¿A qué voy con esto? Vamos a ejemplificarlo aquí. Vamos a ejemplificarlo acá. Entonces, tengo D1, vamos a cambiar de color, tengo en negro. ¿Es porque soy negro? En D1 es positivo, ¿vale? Y en ABF es positivo. Entonces, ¿en dónde me encuentro? De 0 a 90. Ok, entre 0 y 90. Ahora, lo que sigue en ese electro en cuestión es buscar la derivación más isodifásica, suponiendo que en el electro que estoy investigando, este es un ejemplo, no está el electro, pero ahorita lo vamos a ver en electros ya impresos. Supongamos que la derivación más isodifásica es de 3. La R mide lo mismo que la S y juntas dan, en cuanto a diferencia suma, 0. ¿Sale? ¿Sí me dio a entender? Sí. Sí. Entonces, si recuerdas tu sistema hexaxial, ¿hacia dónde está de 3? Más 7 a menos 5. Más 120 grados y menos ¿qué? 30. 60. Acuérdate, 60, 120. ¿Sale? Sí. Lo que sigue ahora es buscar la perpendicular ¿a quién? A de 3. A de 3. A de 3, porque si D3 está dando 0 o es isodifásico, quiere decir que no se va ni para acá a lo positivo, ni para acá a lo negativo. Se queda aquí en 0. Ahí se queda, no se mueve porque pues está sumando 0 sus complejos. Si predominara la R, pues se tendría que ir hacia lo positivo. ¿Sale? Y si predominara la S, se tendría que ir para acá. Entonces, como esta es la más isodifásica en este ejemplo, la isodifásica se queda aquí en el punto. Y el eje eléctrico pasa paralelo a la perpendicular de D3 en este caso. ¿Cuál es la perpendicular de D3? Acuérdate que perpendiculares que formen un ángulo de 90 grados cuando se intersecten. La de BR. BR. ABR. ¿Y a cuánto pasa ABR? De menos 150 más 30. De 50 más 30. Muy bien, de menos 150 arriba a más 30 aquí abajo. Entonces, si tuviéramos este electro en donde D1 y D2, perdón, D1 y ABF fueran positivos, con D
3 isodifásica, el eje eléctrico. ¿Cuánto? 30 positivo. A 30, ¿no? 30 positivo. Muy bien. No a 150, no a menos 150, porque ya sabemos de antemano que el eje está entre 0 y ¿qué? Y 90. 90. Ya lo único que quiero saber es a cuántos grados. ¿Vale? Sí, doctor. ¿Sí quedó? Sí. Sí. ¿Cómo fue esa última parte, doctor? Es que me revolví, se me tocó tantito. Ok, si tú en este ejemplo, vamos a, si quieres, a ponerlo en otro ejemplo. Mientras vean las perpendiculares, acuérdate, perpendicular de D1 es A ver, ABF. Ahorita te lo vuelvo a explicar. Entonces, D1 y ABF, ¿cómo pasaría? Así. Vertical. Exactamente. D2, ¿a cuántos grados está? a 30. No, A 120. 60 y 120. No te preocupes, no se estresen, falta práctica. 120. Este es un 2. Ah, negativo o positivo. ¿Cuál es su perpendicular? BL. ABL. ABL. ¿A cuánto pasa? De menos 30 a 150. Oh, maestra, de menos 30, exacto. ¿A cuánto? 150. Exacto. ¿Cómo, de dónde va D3? 120 a menos 60. Excelente. 120. ¿Y cómo pasa? ¿Cuál es su perpendicular? ABR. ¿De dónde a dónde va? Menos 150 más 30. Excelente. Más 30. ¿A menos qué? 150. Perfecto. Ahora, ¿quién? 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 A ver, yo. Yo, Edson. ¿Quién? Edson. Venga, Edson. Lo primero, bueno, es buscar la derivación de la extremidad, ¿no? En la que el complejo QRS esté más cerca de ser bifásico o isodifásico, ¿no? No. ¿No? Antes de eso. Me faltó ese paso. Determinar si es normal. Primero, ¿qué derivaciones vemos primero? Lo mencionamos, que era lo primeritito que teníamos que hacer. Determinar que D1 y ABF son predominantemente positivos. Excelente. A ver, ¿cómo son? ¿Cómo es D1? Ver, D1 es... orientado de 0 a 180 grados. Ajá, muy bien. En este electro en concreto, ¿cómo es el complejo QRS en D1? ¿Cómo es el complejo QRS? Positivo. Normal. Es positivo, ¿sale? La R mide más, la R mide más que la que. Sí. Que la S, ¿sale? Ahí está. Ahora, vemos primero D1. ¿Qué sigue después? ABF. ¿Cómo es ABF? Predominantemente negativa. ¿Negativa? No. Positiva. Positiva. Positiva, aquí está, ¿verdad? Es una R y ni siquiera se ve S. ¿Sale? Es una R. Eso quiere decir que Está entre 0 y 90, positivo. sí o sí, ¿no? El eje es normal. Está entre 0 y 90. Ahora, lo que quiero es ser más específico.
¿Cuál de todas estas, de 1 a ABF, de 1, 2, de 3, ABR, ABL, ABF, es la más isodifásica? La que se aproxima más a ser 0. ABL. ABL, ¿verdad? ABL. Pues aquí, mira, si vemos de 2, pues no. Es muy positiva. De 3 también, es muy positiva. ABR también, es muy negativa. Pero ABL, ¿cómo está? Es la más que Bifásica. isodifásica o bifásica. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la perpendicular a ABL? De 2. 2. 2, excelente. De 2. ¿De dónde a dónde va de 2? En cuanto a grados. De más 30 a 120. ¿De cuánto, cuándo? Menos 120 a más 60. Perfecto. Entonces, ¿a cuánto está el eje eléctrico? Más 60. A más 60, exactamente. El eje eléctrico, el AQRS, está a 60 grados. Ah, caray, ¿por qué? Aquí están los pasos. Aquí con esto planteaba responder la pregunta. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular el eje? Es más, el ejercicio completo. Ah, sí, este es el electro de un paciente, está bien calibrado, no se ven los datos de calibración, supongamos que lo están. ABR está negativo predominantemente, la frecuencia cardíaca está 300, 150, 100, 75, entre 75 y 100. Contamos el número de cuadros chicos y es 1500 entre el número de cuadros chicos. Está normal, ¿vale? El ritmo. Hay onda P en D1, D2, D3, ABF, positiva, morfología normal, negativa en ABR, positiva en B1, en B2, perfecto. El complejo QRS se ve chiquito, ¿sale? Se ve corto, menos de 0.12 segundos, mide menos de un cuadrito o de menos de 2. El PR también se ve menos de 20, de 0.20, perdón, o de menos de 200 milisegundos. El RR es regular, ¿sale? Es regular. Y la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100. Entonces es un ritmo sinusal con frecuencia cardíaca entre 75 y 100, ¿sale? Cuyo AQRS está como A. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para ver el AQRS o el eje eléctrico? Primero, vemos D1 y ABF. Si D1 vemos que es positivo y ABF es positivo también, esto quiere decir que es que Normal. El eje eléctrico normal. está normal, entre 0 y 90, ¿sale? O más 90. Ahora, quiero ser más específico. Busco la derivación más, la derivación frontal, ya sea bipolar o monopolar, bifásica o isodifásica. ¿Cuál es? Ya vimos, ¿no? ABL. Entonces, eso quiere decir, porque ABL va, ¿a cuánto, de dónde va ABL? Más 150 a menos 130. Exactamente. Eso quiere decir que como es isodifásica, casi se queda en el centro. No se va ni hacia lo positivo ni a ni a lo negativo. Se queda aquí, ¿sale? Buscamos perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? De 2. De 2. De 2. ¿Y cómo es de 2? Positivo. Entonces, quiere decir, aquí vendría de 2, ¿no? Aquí está su más 60. Quiere decir que, como es positivo y el eje ya sabíamos que estaba entre 0 y 90, el eje eléctrico está ¿a cuánto? Más 60. Más 60. A 60 más 60 grados. Es decir, normal. Mal. ¿Sí quedó más claro? Sí. Sí. Bien. AQRS a 60 grados, positivo. Muy bien. Venga. Venga de ahí.
¿Quién quiere ganarse una participación? ¿Quién quiere vestirse de gloria? ¿Quién, chicos? ¿Están? Ya que andamos. Todo, Aquí estamos. ¿Sí? ¿Siguen ahí? A ver. profe, ¿Quién? ¿lo analizamos todo o lo de ahorita solamente? No, una persona que el eje eléctrico, con eso me conformo. A ver, Ramos Reyes, venga de ahí. Bueno, pues primero vamos a tener que, bueno, de la manera fácil, el paso 1, vamos a ver si D2, no, D1, Ajá. si D1 y ABR son predominantemente positivos. ¿Segura que ABR? No, me equivoqué, perdón. Es, eh, a ver, permítanme tantito. ABF. Sí, perdón, ABF, sí. Ajá. D1 y ABF van a ser predominantemente positivos. Bueno, Ujú. en este caso vemos que ABF lo veo más negativo. Muy bien. Y D1 va a ser, sí, predominantemente positivo. Perfecto. Entonces, esto nos dice que D1 en este caso va a estar a 0 grados. Ah, Y como ABF es más negativa, pues se va a encontrar a menos 90. Y muy esto bien. va a significar que tenga una rotación o una dirección hacia la izquierda. Perfecto. Está entre 0 y menos 90. ¿Vale? Perfecto. Ahora, más específico. Tú mismo, Evelyn. Ajá. Ajá. Bueno, entonces ahorita vamos a tener que buscar alguna derivación en la que sea bifásica. Y Ok. veo que es B4. No, esperen. Es B, ay no, es que todas las veo muy disparejas. Pero la que más notes así como, bifásica, isodifásica, Pues sí, ABF igual. sigue siendo ABF, muy bien. Ajá, entonces, pues como, a ver, déjame recuerdo, Sí, vas muy bien. se identifica la perpendicular. Ajá. La perpendicular de ABF es B1. Excelente. Entonces, Entonces, el eje va a quedar como, si D1 va a 0 grados, entonces el eje sería 0. excelente. El eje está a 0 grados. Está Normal. Está normal, exactamente. Está normal, exactamente. Muy bien. Ahí va. D1, primero D1 ABF. Un poquito más negativo ABF. Probablemente está ya uno de menos 10 grados o menos 15 grados, pero bueno, sigue estando normal si consideramos que hasta menos 30 es el colchón, ¿vale? Entonces, ahorita les enseño otras formas para medir el eje, porque esta es la más fácil. Buscamos derivación frontal más bifásica o isodifásica. ABF resultó ser. La perpendicular a ABF es de 1. ¿Cómo es de 1? Positivo, es decir, se va hacia 0 grados. Es decir, el eje eléctrico del AQRS es de 0. 0, de 0 grados. Perfectamente, muy bien. Está excelente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Ahora, por ejemplo, ahí te va. En este caso, esto lo hacíamos usualmente cuando teníamos pizarrón y era un tanto más sencillo. Como ya vimos, estamos utilizando aquí ABF y D1. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar lo siguiente. D1
es positivo, ¿sale? Tomando un papel milimétrico o cuadriculado, vamos a, o sea, del eje, esto lo vamos a hacer ahorita aquí al tanteo, pero bueno, supongamos que queremos medir R en cuanto a voltaje. ¿Sí me va siguiendo? Sí. Contamos Sí. cuántos cuadritos mide en milivolts, ¿sale? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. ¿Sale? Al tanteo porque no se alcanza a ver bien. Supongamos que R mide 0.6 milivolts, ¿sale? 6 cuadritos chicos, hacia arriba, ¿sale? Entonces, yo contaría aquí 1, 2, equidistantes, si estuviera cuadriculado. 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, ¿sale? Sí. Hacia lo positivo, ¿sale? Hacia el 0 grados, ¿sí o no? Sí. Y de ahí lo que tengo que hacer es trazar, para ser más precisos en este tipo de casos, trazar una perpendicular a donde llegué. Aquí pues me falló, pasa por acá, ¿sale? Perpendicular, ¿ya lo viste? Y hago lo mismo, hago la suma, pero ahora con ABF. ¿Cuánto me dirá la R? ¿Te late en dos cuadritos? 2.2 milivolts. Sí. 2.2 milivolts. Pongámosle 2 cuadros chicos, ¿sale? O 0.2 milivolts. ¿Y cuánto mide la S? Como 0.4, ¿no? Ok, dejémosle en 4. 4 cuadritos, 0.4. Exactamente. 2 menos 4, ¿cuánto da de resultado? Menos 2. Menos 2 cuadros chicos o menos 0.2 milivolts, ¿sale? Ahora, ¿hacia dónde me voy? ¿Hacia aquí o hacia acá? Hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Entonces me voy 2, 1 y 2, ¿sí o no? Sí. ¿Ya lo viste? Sí. Y ahora trazo una perpendicular. A ver si me sale. Ahí está, ¿ya viste? Sí. Aquí se intersectan, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Lo que tendría que hacer es tomar mi transportador bien bonito de la primaria, trazar una línea hacia acá y medir los grados. ¿Sale? Estará aproximadamente a unos menos 15, menos 10 grados. No lo sé porque pues, no he medido cuánto mide este ángulo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Sí. Pues para casos así Sí. un poco confusos, podemos hacer esto. ¿Sale? Determinar cuántos, con base en lo que mide R y lo que mide en D1 y en ABF, el QRS, hacer esta diferencia y traspolarlo aquí, ¿sale? Y después, en el punto donde se intersecten las perpendiculares, dibujar, trazar el vector y medir los grados. ¿Sí lo viste? O sea, dentro del mismo sistema axial, hacer otro sistema axial. Exactamente, o sea, hacer ahí utilizando el principio del sistema hexaxial, pues ir buscando los grados un poco más exactos, ¿no? Yo tengo duda de dónde sale ese -2 que está ahí encerrado. El -2 que está encerrado. Ah, ok. Bueno, mira, ABF aquí, espérame. ABF aquí, ¿cómo está? Oh. Está un poco más negativo. O sea, la S es un poco más grande que R. ¿Sí? ¿Amigo? Sí, sí. Ok. Entonces, supongamos que R hacia arriba, en cuadros chicos, mide 2
cuadros chicos, es decir, 0.2 milivolts. Vamos a poner en 2. Y la S no mide 2, sino que mide unos 4, ¿sale? Aquí contándolas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, 2 menos 4 nos da un total de ¿cuánto? -2. De -2, exactamente. De -2, este es el valor del QRS. Es más negativo, es predominantemente negativo. Es el más isodifásico, pero bueno, tiene aquí esta tendencia a ser negativo. Entonces ahí como cuando no se cumple esas reglas, sí podríamos hacer lo que hicimos hace ratito. ¿Vale? Entonces en ABF, como es negativo, se va hacia acá. 2, trazamos su perpendicular. D1 es positivo, trazamos su perpendicular. Y donde se intersectan esas líneas que trazamos, ponemos un puntito y dibujamos el vector hacia allá. Después medimos los grados de esos ángulos, de este ángulo, y listo. Obtenemos el eje eléctrico un poco más exacto. ¿Vale? Ok, entonces como habíamos dicho que estaba más o menos a los 15 grados, entonces está dentro del rango normal, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, ahora que lo mencionas así, si ABF fuera mucho más negativo, no se quedaría aquí en -2, como habíamos dicho inicialmente. Aquí este S ya mide como -10, ¿no? Casi, casi. Entonces estaría acá. Y la perpendicular pasaría por acá aproximadamente. Entonces aquí ya el eje sí ya no estaría entre -30 y 90. Ya estaría entre -30 y -90. O sea, ya estaría desviado hacia la izquierda, ahora sí. Aproximadamente que en cuanto a grados, ¿qué te gusta? Unos -100, -80. Los 45, ¿no? Pues puede ser -45, -50, -60, pero bueno, ya tendríamos que medir aquí las angulaciones. ¿Vale? Estos ángulos. Suponiendo que hay cambios, ¿no? O sea, vamos a tener varios electros para practicar. Pero sí quedó bien aquí, sí me di a entender con esto. Sí. Sí. Ok. ¿Hay más maneras de medir el eje? ¿Existen más modos para esto? Sí, existe un modo, o bueno, existen maneras para calcularlo utilizando solo derivaciones bipolares o utilizando derivaciones monopolares. Entonces aquí, esto ya es más sencillo. Esto es incluso mucho más sencillo, pero no es tan exacto. Entonces, utilizando las derivaciones bipolares, se puede usar. ¿Qué tengo que hacer? Uno, en las bipolares, es decir, D1, D2, D3, tengo que buscar primero la más bifásica o isodifásica y después ver las otras dos derivaciones, siguiendo la siguiente regla. Si D1 es la isodifásica, el eje pasa entre más 90, perdón, y menos 90. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver D2 y D3. Si D2 y D3 son positivos los dos, el eje se va hacia más 90. Siempre y cuando si D1 es la isodifásica. Si D1 es la isodifásica y D2 y D3 son negativas, como acá, D1 siendo la isodifásica, el eje se va hacia menos 90. Y así de fácil. ¿Sí lo viste? ¿Podría repetirlo? Si D1, aquí lo que tenemos que hacer para calcular el eje únicamente usando derivaciones bipolares, primer paso, vamos a buscar la isodifásica y después vemos las otras dos derivaciones. En el caso en el que D1 sea la isodifásica, el eje pasa perpendicular a ese punto, es decir, o está entre más 90 o menos 90.
Lo único que tenemos que hacer para saber si es más 90 o menos 90 es ver D2 de 3. Si D2 de 3 son positivos, como en este ejemplo, el eje está ¿a cuánto? 90. Así de fácil. Si D1 es la isodifásica, pero D2 y D3 son negativos, Va a menos 90. exactamente. Ahí está. Y ya solo buscamos su perpendicular y ya hacemos medición. Pues aquí no hay necesidad de buscar la perpendicular porque es utilizando solo derivaciones bipolares. Buscar la que es isodifásica y ver las otras dos. Si D1 es la isodifásica y las otras dos son positivas, está a más 90. Si D1 es la isodifásica y D2, D3 es negativo, va hacia menos 90. Así es de sencillo. Ahora, supongamos que no es isodifásica D1, sino que la isodifásica ahora es D3. Si D3 es la isodifásica, ¿sale? El eje va a pasar perpendicular a ese punto. ¿Qué es la perpendicular de 3 o lo perpendicular de 3 en cuanto a grados? Más 30 ahí. Menos 150. Esta es de 3. ¿Sale? Esta es de 3, la que este de aquí. Esta es de 3. ¿Sale? Y esta es su perpendicular, que pasa a más 30 y menos 150 grados. Entonces, si la difásica o isodifásica es de 3, el eje va a estar o a más 30 o a menos 50. ¿Cómo saberlo? Veo D1 y D2. Si D1 y D2 son positivos, el eje está a más 30. Aquí está D1, positivo, hacia la izquierda. Y aquí está D2, es positivo, hacia acá abajito, ¿no? Hacia el brazo, hacia aquí, hacia la izquierda, pues. El eje está a más 30. Pero si D3 es la isodifásica o bifásica y D1 y D2 son negativos, el eje está ¿a cuánto? Menos 150. Excelente. ¿Sale? Porque se iría hacia acá, de 2 en este caso y de 1 en este caso. ¿Sale? Y así de fácil. Aquí cambia. Si D2 fuera la isodifásica, el eje va a pasar a más 150 y a menos 30. Lo único que tengo que ver es D2, perdón, de 1 y de 3. Pero aquí es distinto. Si cuando D2 es la isodifásica y D1 es negativo y D3 es positivo, ¿sale? Si D1 es negativo, se va hacia acá, y D3 es positivo, se va acá abajo, el eje está a más 150. Chécalo ahí, deja que te absorba. Cambió la orientación también, ¿no? Uh-huh. Aquí sí, aquí cambió. Si D2 es la isodifásica, este es D2, el eje pasa perpendicular a él, o a menos 30 o a más 150. Lo único que tengo que ver son las dos restantes. Si D1 es negativo, se va hacia la derecha, y D3 es positivo, hacia acá, el eje está a más 150. Porque por el contrario, si tengo aquí D2 isodifásica, el eje pasa perpendicular a ella, o en más 150 o en menos 30. D2 siendo la isodifásica, con D1 positivo y D3 negativo, D1 positivo y D3 negativo, el eje pasa ¿a cuánto? Menos 30. Menos 30. A menos 30, exactamente. Entonces aquí esto sí es algo que tendrás que recordar, ¿no? O sea, es algo que tendrás que aprender.
esto, ¿sale? Para que lo puedas hacer utilizando únicamente derivaciones bipolares. Recuerda, si D1 es la positiva, es la isodifásica, la que mide casi igual, hay que ver D2, D3. Si ambas son positivas, está a más 90, porque el eje pasa perpendicular a D1. Pero si D2 y D3 son negativas, el eje está a menos 90. Como en el ejemplo de acá. En el caso de que D3 fuera la isodifásica, la D3 es la isodifásica, vemos D1 y D2. Si D1 y D2 son positivos, el eje está a más 30. En el caso de que D3 siga siendo la isodifásica o bifásica, pero D1 y D2 son negativos, el eje está a menos 150, que es la perpendicular a D3. Y por último, si D2 es la isodifásica, el eje eléctrico pasa perpendicular a D2, menos 30 o más 50. D1 negativo, D3 positivo, el eje está a más 150. D2 isodifásico, con D1 positivo, con D1 positivo y D3 negativo, el eje está a menos 30. ¿Vale? Eso quiere decir que calcular el eje con las derivaciones bipolares es fácil relativamente, solo te tienes que aprender esta regla. Pero es limitado porque solamente te puede calcular los valores o ejes a más 90 menos 90, menos 150 menos 30 y más 30 menos 150, que son las perpendiculares de D1, D2 y D3. ¿Sale? Sí. Profe, Sí. y entonces de eso depende de que vayan cambiando de posición. ¿Cómo? Sí, es que como que me confundí al ver primero un triangulito a una dirección y luego hacia otra. Ajá. Mira, aquí lo que varía es quién es la isodifásica. Por ejemplo, en este triangulito te está diciendo que la isodifásica es de 1. Aquí está, este es el time doble, ¿no? Este es de 1. ¿Sí la ves? Sí. Este es de 1. Te dice que el eje, como es isodifásico, se queda en el centro. No se mueve. ¿Sale? El eje o está a más menos 90 o a más 90. Lo que te dice ahí, que si D1 es isodifásico, pero D2 y D3 son positivos, aquí está D2, se va hacia lo positivo, la flecha apunta hacia lo positivo, y D3 también apunta hacia lo positivo, el eje está a más 90 cuando D1 es isodifásico. ¿Sí lo ves, Karime? Sí, profe. Ahí quedó. Sí. Igual acá, D1. Es la isodifásica, por eso está aquí en el centro. ¿Vale? En dado caso de que D1 fuera isodifásica, pero D2 fuera negativo, ¿sale? Este es D2. Este es D2. Fuera negativo y D3 también, este es D3, y es negativo, aquí la flecha apunta hacia lo negativo, el eje está a menos 90. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Ya quedó más clarito? Sí, profe. Muy bien. Igual con D2, y D3, perdón, y D2. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Bueno, vamos a dejarlo acá para no saturarlos más. Lo continuamos desde aquí, desde las derivaciones unipolares. Y ya nos falta poco. Terminar esto y ya después es ver la morfología de las ondas, intervalos y segmentos, que es algo relativamente más rápido y ya con eso terminaríamos Electro. Entonces lo terminamos en la primera parte de la clase del viernes para que después de eso hagan su examen.